Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes a quien quiera que vaya a ver este documento. Bueno, un mini documental, lo pongo entre comillas porque no es un documental como tal, sino que es realmente pues mi video diario académico en el cual yo voy reflexionando acerca de los temas que vamos manejando hoy en día. Hoy en día me refiero a hoy 2 de marzo, que pues agradecidamente he tenido la oportunidad de entrar a clase y así. Lo que hemos visto hoy fue la recolección de datos dentro del marco de una investigación. Dentro de una investigación, claro, se tienen que recolectar datos que sean para mí como investigador, pues fructíferos a la hora de analizar mis datos y mis unidades de análisis más que todo. Dentro de esta recolección de datos siempre va a existir una validez. La validez para mí va a ser ese sustento que me va a dar a mí, esa seguridad y esa confianza que me va a dar a mí, pues el estar haciendo este estudio. Sin embargo, para llegar a una validez realmente certera, o bueno, parcialmente, se tendría que tener en cuenta ciertos criterios o ciertas evidencias, como lo hemos visto en clase. La evidencia de contenido, en primer lugar, la evidencia de criterio y la evidencia de constructo, las cuales voy a ir desglosando de una forma bastante sencilla. La evidencia de contenido es todo aquello, aquellas investigaciones y todo aquello que comprenda el marco teórico para mí y que tenga relación con mi investigación. Eso para mí, eso es recolectar y recabar información para ir determinando y delimitando que mi investigación está yendo por buen camino, y no solo eso, sino que lo que estoy recolectando sea de procedencia buena. Podríamos poner el ejemplo que si tomo una manzana que es cualquier manzana y la estudio y digo, ah, sí, esta manzana es igual que todas. No, necesito ir revisando todas las manzanas para encontrar diferencias, para encontrar similitudes, y todo eso en base al criterio o el fenómeno que estoy buscando. Bueno, estoy intentando explicar. Eso para mí es, en sencillas palabras, la evidencia de contenido es recabar información para tener un sustento pues más crítico y más avalado. Perdón, la luz es que se va, se viene, como sea. Dentro del criterio de, perdón, dentro de la evidencia de criterio existe pues lo veo de una forma más dinámica, tomando en cuenta que tengo una investigación A aquí y una investigación B acá. La investigación A ya tiene pues años, fundamentos, y se hizo en tal lugar, muy bien, y estos resultados fueron lo que te da. El resultado B es lo que yo estoy haciendo y viendo y comparando. Entonces, dentro de esta comparativa es ahí en donde tengo que yo pues hacer lo necesario para, perdón, creo que voy a detener la música porque probablemente solo yo estoy escuchando la música. Entonces, la evidencia de criterio funciona como una forma comparativa entre resultados que está tirando esta investigación y los resultados que yo estoy haciendo con el mismo fenómeno o similar al fenómeno que estoy buscando un criterio en general, el cual pues el criterio es el fenómeno que estoy investigando. Es eso, una comparación entre tal y si está dando realmente lo que yo estoy buscando o no estamos yendo por ese camino. Ahora, la evidencia de constructo, esta es un poquito más compleja, incluso tenía ciertas dudas, pero para no hacer más preguntas dentro de la clase, me quedé con esto. El constructo, incluso le pregunté al licenciado que si estábamos hablando de un mismo constructo social, pero él me dijo no, eso va más ampliado hacia los grupos. Mientras que este constructo es el que se puede armar dentro de un esquema abstracto, por el cual es el que estoy intentando descubrir. Él ponía el ejemplo del constructo de la depresión. Entonces, el constructo de la depresión tiene, pues, obviamente, o tiene ciertas telitas así, en donde van explicadas de manera que más bien que parten de una explicación psicológica, pero que no se puede palpar, sin embargo, es lo que se trata de encontrar. Eso es lo que entendí. Mientras hablábamos de eso, también salió el tema de saber preguntar. Es cierto, tengo mis constructos, perdón, tengo mis evidencias y todo, pero no sé preguntar. Si no sé preguntar, estoy cometiendo un error, porque entonces mis evidencias estarían bien, pero yo no sabría preguntar. Si tiro una pregunta tan sosa, no se podría pues analizar ningún resultado porque podría ser demasiado generalizado. Ese es el problema. Y de ahí nos dieron explicaciones de cuántos tipos de preguntas hay: de opinión, de emociones, de conocimientos, de sentimientos y de conocimientos, o de antecedentes. Que básicamente el de opinión es
valida mucho el criterio personal de una persona. El de emociones es algo más sensible y va a ir abocado más a personas sensibles. El de conocimiento trata de poner a prueba podríamos decir el IQ de una persona. Los sensitivos y los de antecedente, perdón, tienen que ser un poquito más los de son de vivencias pasadas que ha vivido el sujeto, y que yo también estoy interesado dentro de, pues, de lo que él ha vivido, algo así. Luego nos dieron algunas recomendaciones de no hacer de no hacer dos preguntas en una sola. Eso va, pero esas son pequeñas recomendaciones que el licenciado hizo hincapié en que pueden ser y servir para dentro de nuestra práctica profesional como, pues, docentes. También nos hablaba de que no hay que utilizar, hay que concordar el lenguaje dentro del marco del que estamos trabajando. Por ejemplo, no voy a venir y hablarles o preguntar ciertas cosas con cierto tecnicismo a niños de primaria, porque no me van a entender nada. Y tampoco voy a ir y hacer un cuestionario con estudiantes universitarios con un lenguaje muy básico realmente. Todo esto es dentro del marco de ir armando tu instrumento, o sea, ir armando las preguntas. Y todo este marco, pues, es el de la validez de contenido. Todo esto es para validar ciertas cosas. El licenciado hizo hincapié también en que no hay que llegar o caer dentro de la deseabilidad social. La deseabilidad social ocurre cuando un sujeto o unidad de análisis quiere ser estudiado o quiere reconocimiento, quiere participar, porque quiere sentirse íntegro dentro de, pues, una sociedad, o quiere simple y sencillamente participar dentro de nuestro estudio, pero no tenemos que permitirlo, porque si no, él impediría que nosotros recabemos y realicemos ciertos análisis que realmente son concretos. Ahora, él después tuvo ciertos problemas con el internet, pero se perdona. Luego de eso tuvimos lo que son las definiciones de operacionalización. Yo recuerdo que este tema lo vi hace unos años con él también. Sin embargo, no fue y no recabamos mucho, quizás porque yo no puse de mi parte y porque yo realmente no quería crecer, pero eso es otro tema. Dentro de esto, por fin entendí cómo es la situación, o por fin creo que le di cierto realce. Y nos puso un tema, por ejemplo, lo de la metacognición, luego puso tareas, individuos, estrategias, y yo la verdad había perdido la conexión y no la había entendido, hasta que llegó en un punto en el que él estaba como desglosando un tema, pero esa forma de desglosarlo lo pudo aplicar para ser utilizado como una analogía de él hacia nosotros, interpretando que la variable es el fenómeno que hay que estudiar. Esta es la variable. De él se van a desglosar dimensiones, que las dimensiones son de alguna forma, no son de alguna forma, sino son derivadas del fenómeno, pero que engloban ciertas cosas. Por ejemplo, él ponía las estrategias, individuos y tareas. Esos son pequeñas bolitas que salen de mi fenómeno común, o bueno, mi fenómeno a estudiar. Dentro de eso se van juntando, se van acumulando y ahí queda. Y posteriormente también tenemos los indicadores que van como desglosándose de las dimensiones. Esto es, en sencillas palabras, cómo construimos preguntas. De una variable buscamos sus dimensiones, y de sus dimensiones pues sacamos los indicadores que a nosotros nos van a servir como pautas para sacar las preguntas. Eso en sencillas palabras. Y ya después con eso sacamos pues lo que viene siendo los ítems. Un ítem es igual a una pregunta, así de sencillo, y esto dentro de una tablita pues es la llamada tablita de operacionalización, que esto nos va a llevar a una validez de contenido. Y para terminar, creo que ahí quedamos. Y eso fue lo que yo entendí y recabé el día de hoy a través de, pues, como le digo,
como les digo, de mi video diario académico, es lo que he aprendido el día de hoy y creo que hace bastante énfasis dentro de lo que es una construcción real de una investigación, bueno, de un instrumento que me pueda servir a mí y que tenga la cantidad necesaria de no solo contenido teórico, no solo de críticas, sino que también un contenido más profundo y realmente confiable a la hora de hacer y pasar pues mis preguntas. Eso ha sido todo, muchas gracias y nos vemos en una próxima. Y esperemos que esto suba.